con la palabra. Señor, sumamente agradecidos en esta hermosa tarde por la oportunidad que nos das, una tarde lluviosa, una tarde fresca, una tarde que ha sido planeada por ti, Señor, para que a pesar de la lluvia podamos congregarnos, que a pesar de la lluvia podamos estar en comunión, que a pesar de las dificultades, de las adversidades, nos has enseñado a ir saltando las dificultades y así poder seguir tu voluntad, que es la única que queremos seguir. Tu voluntad, no voluntad de hombres, no pensamiento de hombres, Señor, sino que seguir tu palabra, la palabra sin error, una palabra limpia, sana, santa, perfecta, que tú nos has dejado sin ensuciarse, sino que la leche espiritual no adulterada, esa es la que necesitamos diariamente para que por ella crezcáis para salvación, como dice 1 de Pedro 2:1, Señor. Por ella seguimos creciendo para salvación de vida cotidiana y así poder estar cada vez más preparados, cada vez más listos en la fe, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Te damos gracias, pedimos, Señor, que tomes nuestra mente, toma nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Agradecidos contigo, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra, al libro de Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 2, Santiago, libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, verso 14. Santiago 2, verso 14, ¿lo tenemos? Ok, ahí todos juntos. Vamos a dar lectura al libro de Santiago 2, versículo 14 y 14 en adelante. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no la tiene, y no tiene obras? Perdón, hermanos, que estoy... Ahora sí. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es fe muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es fe muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un momentito, voy aquí a hacer un arreglito.
Ahora sí. Entonces aquí la fe sin obras es fe muerta. Casi siempre o hablamos un poquito por ahí o nada más citamos la fe sin obras es fe muerta. Pero quiero que profundicemos un poquito más acerca de este tema. Entonces nos dice, hermanos míos, bueno, punto 1, necesitamos ver a quién le habla el libro de Santiago. ¿Para quién es el libro de Santiago? Dice Santiago 1:1. Para los justos, correcto. Entonces Santiago 1:1, ¿qué nos dice? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, ¿verdad? Entonces, este libro es para justos, para todos los que ya han sido santificados por la sangre de Jesucristo, los que ya tienen la seguridad de la salvación. Ya es para los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Entonces dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces esto es un tema muy serio, es un tema bastante complicado. Decir tengo fe, decir soy justo, decir soy renacido, pero no camino, pero no hago, pero no predico, pero no invito, pero no oro, pero no leo la Biblia, pero no me congrego, pero no tengo comunión con los hermanos. Entonces, ¿qué está pasando? O no tenemos la fe verdadera o estamos neutralizados completamente por las cosas de este mundo. Estamos limitados, estamos un espíritu de estupor, un espíritu de quietud, un espíritu de tiesura, estamos completamente detenidos a nivel espiritual. Y eso no es algo bueno y eso no es correcto. Y si un hermano, dice el versículo 15 de Santiago 2, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿qué dice? Si un pecador o una pecadora están desnudos, dice, si un hermano o una hermana están desnudos, eso significa que carecen de ropa y carecen porque no tienen dinero, porque carecen de comida, porque están pasando una mala situación. Es el ejemplo que pone acá. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve esto? Ah, hermano, así como está, uy, es que verás que no estamos mal, sí, bueno, ahí, que Dios le supla, que Dios le dé un almuercito, que Dios le dé un abriguito. ¿Y usted? ¿Y dónde está su obra como justo renacido? Tal vez no nos sobra, no tenemos mucho, pero algo tenemos, aunque sea una cobija, y se la brindamos. Algo podemos compartir de comida. Teníamos 3 comidas, bueno, vamos a comer 2 o vamos a comer 1 y compartimos con el que no tiene, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad y valorando todo lo demás, no que se han aprovechado, que quiera vivir de todo siempre. Eso no, ya eso es otra cosa. Pero según nos dice la Escritura, nos dice que de qué aprovecha la palabrería. ¿De qué aprovecha que usted le mande, sí, saciado, sí, voy a estar orando por usted y no hacemos nada por la persona? Y no le colaboramos, no le ayudamos, no le facilitamos lo mínimo, que tal vez un pecador sí lo haría, y mucho mejor que nosotros. Por eso la fe sin obras es fe muerta, y el problema está en que hasta un mal ejemplo o un mal testimonio. Tenemos que trabajar constantemente, tenemos que estar madurando, tenemos que estar creciendo en la fe. Por eso la palabra es para santificarnos y purificarnos por el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, versículo 26. Constantemente nosotros estamos purificándonos, lavándonos, limpiándonos de la suciedad de este mundo, porque vivimos en el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Y este mundo está diseñado, como lo digo siempre, para los pecadores, no para nosotros. Para nosotros lo único que nos hace es tropezar, lo único que nos hace es distraernos, lo único que nos hace es mantenernos
ocupados en otras cosas para que no nos enfoquemos en la voluntad, en la verdadera voluntad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque lo que Dios quiere y lo que este cuerpo quiere son dos cosas completamente distintas. ¿Qué será lo que quería este cuerpo el día de hoy? Meterse en la cama, tirarse la cobija y quedar hasta aquí, ¿verdad? Más aquí que es frito, que es fresquito. Y claro, pero el espíritu necesita alimentarse. Necesitamos este tiempo, esta comunión que hay que ir mejorando cada día. ¿En dónde? Aquí en San Ramón. ¿Para qué? Para el esparcimiento del Evangelio, el esparcimiento de la palabra. Aquí estamos en un faro, estamos en alto también, ¿verdad? Esto es un faro que tiene que iluminar a los 4 puntos cardinales, completamente. ¿En qué? Aquí en San Ramón necesitamos trabajar muy, muy fuerte. ¿Para qué? Para que no solo nosotros gocemos de la salvación, sino que haya muchas personas que tengan la certeza de su salvación. No que estén más, no, sino que entender qué dice la Escritura de cómo soy salvo, no cómo me dijeron desde un micrófono que yo era salvo. A mí me lo gritaron desde un micrófono, hice la oración de fe y pedí perdón y íbamos al infierno. Y yo hice, ya les he contado muchas veces, ¿verdad? Más de 200,000 personas haciendo la oración de fe conmigo y todos íbamos juntos para el hueco. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al hoyo. Entonces tenemos que dejar nuestra humanidad, tenemos que morir a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, para hacer lo que a Dios dice y lo que a Él le gusta. Entonces, menos de este cuerpo carnal y más de lo espiritual. ¿Y dónde encontramos lo espiritual? En la palabra. ¿Y dónde encontramos la palabra? En la comunión, en la oración y en la lectura. Constantemente, ahí es donde podemos crecer día a día. 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Podemos decir que tenemos fe, pero si no hay obras, es una fe muerta. ¿Cómo una fe muerta? ¿Cómo podríamos ver una fe muerta? ¿Cómo podemos ver, no sé, a Pedro? Se me viene a la mente el apóstol Pedro, por ejemplo, en Hechos 2. ¿Qué pasa? Jesús le pregunta, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces, Pedro, ¿me amas? Ya Pedro estaba, ya Señor, tú lo sabes todo. Sí, pero... ¿Y qué hace Pedro? Entonces tiene una fe completa en Cristo Jesús. Pero ¿qué si no acciona? ¿Qué si no tiene obras? ¿Qué si Pedro entonces no hace la voluntad de Dios de apacentar las ovejas? ¿Cuáles ovejas? El pueblo de Israel, que es al que Pedro está dirigido, el apóstol Pablo. Por eso leemos todas las cartas del apóstol Pablo, las 14 cartas, ¿verdad? Incluyendo Hebreos, que escribe el apóstol Pablo, también se le atribuye. Entonces, ¿qué pasa si ellos no accionan en la fe? El apóstol Pedro, por ejemplo, en 2:14, en Hechos 2, versículo 14. Hechos 2, verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, ¿verdad? Puesto que es la hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza el apóstol Pedro, ¿a qué? A predicar. El apóstol Pedro tiene fe en Cristo. Cristo le pregunta, ¿me amas? Y él le dice que sí, tú lo sabes todo. Te amo. Y se fue a pescar a la barca otra vez. Y se fue al mar 3 veces. 1 año, año y medio, se montó en un crucero. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué dice? Alzó la voz y les habló diciendo:
varones judíos, y empieza a predicar. Los que lo seguían para matarlo, ¿verdad? En el momento que Jesús estaba en el lecho de su muerte prácticamente, ¿verdad? Cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, lo andaban buscando para matarlo. ¿Quiénes? Los judíos. Y ahora se levanta con gran voz. Vean la fe que tiene, que los que lo iban a matar, ahora él les predica de Cristo. Ahora él les predica a Cristo. Pero entonces, si Pedro hubiese dicho: sí, Señor, tú sabes, yo te amo, pero no acciona, no camina, no predica, no alza su voz, es una fe muerta. Podemos leer aquí en Hechos 2, en el 14 dice que Pedro alza su voz y empieza a predicar. Y en el 41, ¿qué nos dice? El 2:41. Hechos 2, versículo 41 nos dice: así que los que recibieron su palabra, o sea, la predicación, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, porque uno accionó la fe. Porque uno no solo tenía fe, sino que tenía obras. Una persona. El apóstol Pedro. Pero ¿qué hubiese pasado si él tiene fe? Pero 3,000 personas no hubieran creído en el Señor. Segundo discurso de Pedro, 5,000 personas. En 2 discursos, 8,000. Una iglesia de 8,000 personas en 2 discursos. El apóstol Pedro, ¿en dónde? ¿En dónde? En el pueblo de Israel, con los judíos. Pero si él se queda con la fe, entonces ¿cómo nosotros podemos quedarnos con una fe? Callados. No podemos quedarnos callados. Este pueblo, todos los alrededores, es que aquí es grandísimo. San Ramón es muy, muy grande. ¿Hasta dónde llega aquí el Bajo de Rodríguez? ¿Cómo es eso? Pegando con San Carlos es San Ramón. ¿Hasta? Al Arenal, San Ramón. Y para allá hasta Naranjo. O no, hasta Palmares. Con Salcero también colinda. Miramar también. Imagínense el territorio que tenemos que recorrer. Hasta la Tigra, San Carlos. Miramar. Con Esparza también. Corotina. Parte de Atenas. Me imagino que San Mateo también pega ahí con Corotina, ¿no? Sí. Imagínense. Nosotros estamos aquí en el centrito nada más. Vean todo lo que tenemos que recorrer, todas las puertas que hay que ir a tocar, dónde hay que ir a levantar la voz para decirles que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que sí existe y que nos lavó una vez y para siempre de todos nuestros pecados. Yo sé que tal vez estamos cansados de invitar a unos de aquí y a los mismos y nos dicen que no, pues vamos por otros. Pero tenemos que continuar hablando, tenemos que continuar tocando puertas, tenemos que continuar activando la fe. La fe sí o sí produce acción. Por eso es que es dudoso cuando alguien no acciona. Uno dice, ¿habrá nacido o no habrá nacido? No. ¿Por qué no acciona? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no camina? ¿Por qué no se impulsa? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos comprender, ok, soy salvo, soy justo, soy renacido. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Vamos a quedar así nada más? Ahí habíamos tenido la oportunidad de ir a la Guaria de Barranca de Punta Arenas, ¿verdad, hermano René? Y como ya les he contado, bueno, pudimos predicarle a don Rafa. Don Rafa, después de ese día, falleció el otro día, el día siguiente, ¿verdad? Fuimos unos 2 días, 3 días, y el último día falleció. Tenemos la fe de que él creyó en el Evangelio, en la palabra. La familia nos cerró las puertas. Yo estaba muy motivado con ese grupo, pero nos cerraron las puertas. La palabra, lamentablemente, no es bienvenida en cualquier parte. Porque no es a nosotros que nos desprecian, ¿no? Al final, es a Cristo. Es la palabra, es el Evangelio la que desprecia. Entonces, pues seguiremos tocando la puerta de doña Melania, ¿verdad? Y en alguna otra ocasión, para poder ir a hablar. Ya ella tiene 80 años, don Rafa tenía 80 años. Entonces, pues, y está bastante afectada. Necesitamos también continuar predicando el Evangelio. Entonces, no tenemos límites.
Pero si pusiéramos el límite de San Ramón, es grandísimo. ¿Cuánto duramos a Bajo Rodríguez? ¿Cuánto se dura? 1 hora. 45. Imagínense todo lo que hay que recorrer y todas las familias que hay por ahí. Y todas las que hay para allá, por todas partes. Tenemos muchas puertas que tocar. Entonces necesitamos accionar la fe. Tenemos fe, pero no tenemos obras, fe muerta. ¿De qué sirve la fe? Sin obras. La fe sin obras ya le alcanza para salvarse usted. ¿A quién le está hablando? A los santos. Está hablando a los hermanos, le está hablando a los justos. Que no nos quedemos callados, que no nos limitemos, que no nos estanquemos. Hebreos 11. Sí, escucho. Una fuerte. Ajá. A veces cuando voy a caminar, subo allá de Cañadas y en un momento yo de verdad que está caminando veí que ahí dice un rótulo que el acueducto beneficia a 82,000 no sé cuántas personas Abonados. 82,000. Eso dice el rótulo que está ahí, mal no recuerdo el número exacto ahí. Imagínense la cantidad, eso me imagino que es solo de San Ramón. Debe ser. Y aquí cerca, que cumple la productora, imagínense todos los alrededores. Sí, hay que desen la tarea de investigar cuántas personas hay aquí en San Ramón. ¿Ah? 82,000. Ok, entonces es para todo San Ramón, ya sé. Ok. Entonces vamos a orar por esos 82,000. Hay que ver qué porcentaje pues tenemos alcance y podemos llegar con el Evangelio, con la palabra. Es bastante extenso, ¿verdad? Este pueblo. Entonces tenemos mucha oportunidad de predicación. Vamos a ir a Hebreos 11. Hablando de la fe, no podemos saltarnos, no podemos brincar Hebreos 11, ¿verdad? Hebreos 11. Nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo que hemos venido desarrollando en estos últimos 2, 3, 4 minutos, 82,000 personas, San Ramón, límites, ¿verdad? Extensión por todas partes, por acá, alrededores. No sé si usted tiene esa convicción, si usted tiene esa fe, esa esperanza, si usted tiene esa certeza de que realmente podamos llegar a muchas personas. No les puedo decir, yo quisiera que los 82,000 sean salvos y Costa Rica entero sea salvo. La salvación no es para todos, la fe no es de todos, es solo de los que creen, de los que abren las puertas, de los que tienen un corazón humilde y reciben el Evangelio, reciben la palabra. Pero tenemos la certeza de que vamos a alcanzar muchas personas, aunque sea lejos de aquí, aunque sea 40 minutos, 45 minutos. Acercarnos también, tenemos esa fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo vemos. Pero poco a poco San Ramón ha ido creciendo, tenemos que ir madurando, ¿verdad? Como iglesia, como dando un crecimiento, dando un lineamiento, pero teniendo esa fe. Esa fe y no quedándonos callados, sino hacerlo de Pedro, que ahí se levantó su voz y empezó a predicar. Y le predicó a los que mataron a Jesús, bueno, por lo menos los que gritaban, crucificadle, crucificadle. Porque Pedro los condena, le dice: ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron a Jesús. Pedro los condena y ellos se compungieron de corazón, dicen Hechos 2, versículo 38 en adelante. O sea, que se arrepintieron y le dice: varones hermanos, ¿ahora qué hacemos? El apóstol Pedro les dice: arrepentidos y bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días le habían dicho que crucificarle, y ahora ellos se están bautizando en el nombre de Jesucristo. Esto no significa echándose agua en el nombre de Jesús. Esto significa sumergiéndose en el nombre de Jesucristo. Ese bautismo es en la palabra, sumergiéndose en Jesucristo, sumergiéndose en la Escritura, sumergiéndose en el Evangelio, no echándose agua en el nombre de Jesús. No, que arrepentidos, dice Jesús en San Marcos 1, versículo 15, y creed en el Evangelio, y creed en la palabra. Entonces nosotros, es que son muy católicos, es que son muy evangélicos, es que son muy esto, es que son muy... No importa que sean. ¿Qué era usted? ¿Quién era yo?
Un religioso, a mí me quedaban los colochos empapados de la avanzada que me pegaban. No me creen, ¿verdad? Sí, tenía pelo. Algún día tenía pelo. Tuve pelo. A los 36 tuve pelo. Todavía tenía, a los 35, 36. Ya después me los quité. Y danzábamos y saltábamos y brincábamos, creyendo nosotros que era en el nombre de Jesús y que estábamos agradando a Dios. Cuando realmente yo iba a ir al reino de los cielos y Él me iba a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Porque no había nacido de nuevo. Y el que no nace de nuevo, ¿cómo va a ser conocido por el Padre? No era hijo, era criatura, mas no hijo. No era adoptado aún como un hijo. Y entonces yo haciendo, ¿y quién era yo? Era un religioso. ¿Quién era yo? Alguien que discutía con el pastor Samuel, porque no podía entender el evangelio, aunque predicaba la palabra durante 18 años, evangelio. Aunque daba charlas y seminarios y demás, y todo era súper bien, ¿verdad? Y no podía comprender la escritura, hasta que me di cuenta que estabas peleando con Dios y no con el pastor Samuel. Aunque yo no era de sacar mi carácter y así, ni mala crianza ni nada, dentro de mí había una resistencia contra lo que el pastor Samuel me predicaba. ¿Pero qué es esto? ¿Pero es justo o pecador? Me decía. Justo, le decía yo. Bien pecador que era, pero yo era un pecador justo. Ven el error. Entonces el pastor, él sabía que yo era pecador. ¿Cómo usted es justo? Ya le decía todas las obras buenas que hacía. Va de nuevo, va la ley, va la ley, va la ley, va la ley, hasta que pude entender que no era salvo. Imagínense que yo decía que era justo y llegué a decirle al grupo que dirigía: no tengo la menor idea cómo ser salvo. Y yo le decía al pastor Samuel que era justo, pero no sabía la salvación, por mi ignorancia, por mi orgullo. Hay personas que parecen humildes por fuera, pero por dentro tenían mucho orgullo. En mi caso, yo por fuera soy el que ustedes conocen, pero por dentro yo me resistía a lo que me decía. ¿Qué vas a hacer? Yo le decía a Raquel: a la mano no sale ningún dragón así de esos, como era chino, ¿verdad? Según no entendíamos bien la diferencia de cultura coreana, cultura china y demás. Es muy distinto. Entonces, no nos resistamos a dar paso a esa acción de fe. Si ya fuimos salvos por fe, ¿sí o no? ¿Somos salvos por fe? Debemos de caminar en fe. Debemos de caminar en Cristo, debemos de caminar en fe. Tenemos que dar el paso, tenemos que creer, orar mucho para tocar las puertas de los hogares, de las familias, de los amigos, de los conocidos, de los compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Tocar puertas, no desmayar y llevar la palabra, llevar el evangelio donde sea. Ustedes me avisan y ahí nos vamos. Donde llegue el carro, y si no nos vamos a pie, y si no en chancha, si no en caballo, ahí nos vamos en lo que sea, pero nos vamos a predicar la palabra porque es necesario. Estamos en los últimos tiempos, basta con ver las noticias. Si estuviera Castrón aquí, ¿verdad? Nos ponen al día con todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, ¿verdad? Y él sabe perfectamente que estamos en los últimos tiempos. Pero en los últimos, la IA, la famosa inteligencia artificial, hay quienes le hacen entrevistas a la inteligencia artificial y cuando no puede decir que sí, porque es el mismo diablo el que está hablando, entonces le dice: diga manzana o diga otra cosa, ¿verdad? Manzana, dice, ¿verdad? Cuando le confrontan contra los tiempos que estamos pasando. Y sí, para la inteligencia artificial, el objetivo que ellos tienen lo cumplen en el 2032. Y cuando le preguntan cuál es el objetivo, es someter a la humanidad a un estilo de vida, a un orden mundial, y es al sometimiento del anticristo. Y ellos le tienen fecha, 2032. Cristo puede venir antes, puede venir después del 32. Él va a venir cuando Él quiera. Pero nosotros, se nos termina el tiempo para predicar a nuestras familias. Nos termina el tiempo para predicar a todos los que conocemos alrededor. Toda la gente que realmente necesita. Y nosotros apenas luchando a ver si leo o no leo el capítulo del día. A ver si me aprendo o no me aprendo el versículo.
Entonces nosotros tenemos que crecer espiritualmente para poder traer a muchas almas. Y no es un tema de número, no es un tema, digamos, que estamos llenos. Yo siempre he dicho que esto hay que volverlo a quitar, no va a quedar de otra. Y volver a ir para allá, y no sé si va a alcanzar. Pero tenemos que nosotros primero estar firmes. Tenemos que creer, tenemos que estar convencidos. ¿Cuál es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted lo ve ahora, lo ve en este momento, un montón de gente entrando ahí, que las gradas se saturan y que hay que poner señales entonces, y que hay que ponerle a los vidrios ahí rótulos, no es tanta la gente y no se vayan a estrellar ahí unos con otros. No lo vemos. Ya hoy es un paso, un buen aguacero y estamos bastanticos, ¿verdad? Es un buen paso de inicio, pero lo creemos. ¿Y por qué? Por la salud espiritual de San Ramón, por la salud espiritual de muchas almas. Yo tuve la oportunidad de predicarle a una hermana que está en el coro ahora, por medio de Zoom. Posiblemente lo haya contado en otra ocasión. Y ella nunca encendía la cámara, nunca. Yo la conocía por la fotito del Zoom, nada más. Nunca encendía la cámara, di todo el seminario y todo. Nada, yo no le tenía, pero ni un 5 de fe, ¿verdad? Imagínense, estoy hablando de la fe y no le tenía fe al asunto. Para que vean, ¿verdad? La predicación va de la pared para allá. Y cuando ella hacía preguntas, pero es que ¿cómo uno se alinea? Pero es que ¿cómo? Yo le decía, congréguese. Y todavía sin prender la cámara hablábamos, ¿verdad? Se congregó, ay, ahora sí, entendió qué era la vida de iglesia, entendió qué era servir a Dios, ahora está en el coro, ahora está todo, pero viene otro problema, y ahora sí me prendía la cámara, después ya la conocí, y después se congregó. Ay, es que mis papás son muy católicos, vea, con decirle que mi mamá es mariana. Ya con los marianos no tenemos problema, ¿verdad? Ya tenemos la solución en San Juan 2, en las bodas, ¿verdad? De Canaán. Haced todo lo que Él os dijere, dijo María, a los sirvientes de la boda. Entonces, hagamos lo que María dijo, hacemos todo lo que Jesús dice. Aquí está lo que Jesús nos dijo, somos más marianos que ellos. Entonces, no hay problema con los marianos, no hay problema con los católicos, no hay problema con los testigos, no hay problema con nada. El problema somos nosotros que estamos callados. El problema es que si Pedro se hubiera quedado callado, sus 8,000 personas no nacen de nuevo, no hubieran ido al reino de los cielos en ese momento. Entonces creo que a veces la limitación la ponemos nosotros, los puentes, las paredes no existentes las ponemos nosotros. No, es que ni le digo, pues no va a ir, decile. Y si no va, pues usted le dijo. Usted se lavó las manos, recuerden, nos hablamos de Ezequiel. Ya esa sangre no corre por nuestra cuenta. Nosotros estamos orando y estamos invitando. Ya no se nos responsabiliza de esa sangre. Entonces, ¿qué perdemos? Con una invitación. ¿Qué perdemos con una oración? ¿Qué perdemos con decirle a alguien que si quiere compartir el evangelio, la palabra un día, un seminario, con invitarlos a una casa, con invitarlos a la iglesia? ¿Qué se pierde? No se pierde nada. ¿Y qué ganamos? Podemos ganar un alma. Y un alma es más importante que el universo, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no va a pasar, y el Espíritu es eterno. El Espíritu no se termina, el cielo y la tierra se va a terminar, el Espíritu no. Es eterno, en el reino de los cielos o en el lago de fuego. Problema. Una pregunta que mencionó ustedes de tierra pasará. Y a veces uno habla con alguna gente, a veces así de Jehová, y ellos dicen que la Biblia dice que los justos heredarán la tierra. Ellos dicen que es aquí donde vamos. Entonces, ¿qué le dice uno en este caso? Yo entiendo que, digamos, no sé si la tierra en algún momento, o sea, significa, se está refiriendo también al cielo. No sé si es así. La herencia eterna, es que ellos, para empezar, tienen otra doctrina completamente. No creen en Cristo, no creen en la justificación. Si no creen en Cristo, no creen en la justificación, no creen en el nacimiento de nuevo, no creen en la limpieza de pecados. Entonces, para ellos, heredar la tierra es en el milenio, que ellos van a estar ahí abajo y los 144,000 arriba. Eso es lo que ellos creen. Entonces, empezando por la doctrina que ellos tienen, ya es diferente. Pero, ¿qué se nos ofrece a nosotros? Primera de Pedro 3. Vamos a ver, Primera de Pedro. Vamos a ver qué es lo que se nos ofrece
Por eso a ellos primero hay que revisarles la doctrina que está mal para poderles hablar de esto. Pero lo que se nos ofrece a los justos, nos dice 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, punto 1, ya ellos aquí ya no. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo usted le explica la herencia que vamos a obtener? Si ya en Cristo ellos lo creen como un profeta, lo creen como un profeta loco, un profeta poderoso, o lo que sea, pero no como hijo de Dios. Entonces ya hay que empezar por predicarles el evangelio antes de discutir a cuál tierra van a ir, ¿verdad? Pero bueno. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Esa esperanza, ¿qué será? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4, vamos a ver cuál es esta esperanza que vamos a adquirir. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos para nosotros. ¿Se nos prometió la tierra? No, entonces hay que ver el contexto y en qué línea van ellos y cómo lo predican ese punto, ¿verdad? Entonces se nos promete a los justos renacidos el cielo. Ese es el que se nos promete, pero podemos profundizar un poquito después acerca del tema. El 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo somos guardados? Por el poder de Dios. ¿Y si no tenemos fe? Y si tenemos fe pero no tenemos obras, no nos movimos, ¿verdad? Nos falta esa acción que produce la fe. La fe tiene que producir esa acción de predicar. ¿Qué pasó con Lot? Tenía fe. El justo Lot afligía su alma justa todos los días. ¿En dónde? En Sodoma y en Gomorra, con ese montón de pecadores extraviados, al punto de que llegan 2 ángeles en forma de hombres, visitan su casa, y todos los hombres de Sodoma se le amotinaron en la puerta porque querían violar a los 2 ángeles que llegaron. Nadie sabía que eran ángeles, claro está. Pero era la corrupción en la que vivía Lot. Afligía su alma justa todos los días. Pero si Lot tal vez hubiera tenido la actitud que tuvo Pedro, el apóstol Pedro, y hubiera levantado su voz y hubiera predicado a Dios, la fe de Abraham, la misma fe que tenía Abraham, su tío, ¿verdad? Su sobrino Lot era sobrino. Tal vez hubieran existido más de 10 justos en Sodoma y Gomorra. Entonces no hubiera sido consumida la ciudad y los 10 justos hubieran adquirido conocimiento, sabiduría, crecimiento espiritual y hubieran predicado a otros 10, son 20, y los 20 a otros 20 son 40, y así es la multiplicación. Aunque 1 más 1 no son 2 en Cristo Jesús. 1 más 1 pueden ser 100, pueden ser 1000. Porque nosotros no creemos en lo que Dios hace, en lo que Él puede realmente hacer. Tal vez usted le predica a uno, gana un alma, y ese le predica a 1000. Entonces, imaginen qué bonito lo que Dios hace. Pero si nosotros nos mantenemos callados como Lot, y no vamos a alcanzar ese nivel, ¿verdad? Entonces, aquí en 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Entonces, ya que estamos aquí, vamos al 6 y al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué dice? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas y no se entristezca. Si somos afligidos en alguna prueba, la prueba se pasa con fe. Es la única forma de poder salir de una prueba, con fe. Y la única forma de salir de una disciplina, con obediencia. Es la única forma de la disciplina. Estamos siendo disciplinados por Dios, sea obediente. Ay, pero ¿cómo sé yo lo que Dios piensa? Vamos a la escritura, todo. Vamos a la iglesia, vamos a la congregación y entendemos qué es lo que Dios quiere de mí. Ahí esa es la disciplina.
Pero la prueba se pasa con fe. Y la fe trae acción. Entonces, yo creo en Dios, yo creo en el Evangelio, yo creo en la palabra, acciono, me congrego. Acciono, invito. Acciono, predico. Acciono, oro. Aprendo versículos. Pongo en acción esa fe. No la podemos tener ahí dormida, porque si no se nos hace una fe muerta. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es lo que nos prueba Dios? La fe. La fe. A ver si es cierto que somos de verdad para usarnos, para utilizarnos, si somos instrumentos, si estamos preparados para lo que viene. Dios nos prepara a través de las pruebas, de las dificultades, Dios nos prepara para lo que ha de venir. Usted puede mandar, vamos a ver, a la guerra a un niño. Tome, vaya, mate, con 6 años. No le explica ni cómo disparar el arma. Ese niño tiene que crecer en el ejército, tiene mucha disciplina, tiene mucha práctica, esfuerzo físico, y si está preparado, entonces lo envían a la guerra. Hablando de la función, Ajá. es importante saber que Dios, la gente cree o le pide a Dios que le quite las aflicciones, pero es que Dios te ayuda en la aflicción, te forma, pero no lo que produce la aflicción, o sea, la causa, no, porque es necesario que pasemos por ahí. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una mamá se muere un hijo, la mamá está afligida. Claro. Obviamente, Dios no va a hacer que el muchacho, y no porque no pueda, pero Dios no va a hacer que el muchacho reviva para que se le quite la aflicción a la mamá. No, tiene que superarlo. Es ayudar a esa mamá en la aflicción. Con consuelo. Y ahí es donde la gente, sin conocimiento, por eso es importante el estudio de la palabra para entender a Dios, conocer a Dios y saber que lo que Dios dice es que en medio de la aflicción Él está. Porque Él le dijo a Pedro, el demonio tiene funcionando para zarandearte, pero yo voy a orar para que no te falte la fe. Nunca le dije que era para que no los zarandeara, exactamente. Hay que tener clara la posición de cristiano de nosotros los musulmanes, para poder ayudar a las personas a entender que aflicciones siempre van a haber, pero cuál es la posición del justo, ¿verdad? Y entender que en medio de esa aflicción, ahí es donde demostramos a Dios nuestra posición, no quejándonos, sino confiando en Dios, confiando en Él. No importa cuál sea la situación, no importa cuál es la circunstancia, tengo que depender de Dios. Entonces ahí se ve una persona madura y sigue en la fe, claro está, y seguimos superando. ¿Cómo? Saltando esa dificultad, saltando ese problema, saltando esa aflicción. Tenemos que entender algo: Satanás no está contento con este grupo que está aquí, con este grupo de hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Él va a venir a ver de qué forma viene a molestar para que nosotros no estemos contentos entre nosotros, para que no estemos haciendo la voluntad de Dios, sino por el contrario, estemos distraídos para que nadie más se salve. Ya se salvaron, a usted no le va a quitar la salvación. Satanás no puede hacer eso. Lo que sí hace, según San Lucas 8:12, es que cuando uno está predicando, entonces viene el diablo, arranca la palabra de su corazón para que no crean ni se salve. Si no creen, no se salvan cuando está predicando. Pero si ya son justos renacidos, no puede quitar la salvación. Pero no podemos perder el gozo de la salvación. El punto 1. Y otro, no podemos separarnos, sino que tenemos que estar unánimes, unidos, juntos como hermanos en un mismo sentir. ¿Para qué? Para poder alcanzar lo que la voluntad de Dios desea, lo que la voluntad de Dios quiere. Y cuando uno está triste, todos deberíamos estar tristes. Pero cuando uno se alegra, todos deberíamos estar alegres. ¿Por qué? Pues somos un solo cuerpo. Somos muchos miembros, pero de un solo cuerpo, con muchas funciones. Unos funcionan en una parte, otros funcionan en otro lugar, en otra parte, o en otro oficio, o en otro talento, ¿verdad? Pero somos del mismo cuerpo. Debemos de estar unidos. Usted no le puede decir a la mano: quédese en la casa descansando y yo me llevo el resto para la iglesia.
No le puedes ir a la cabeza, ¿verdad? Ande por allá y yo voy a andar por acá con el cuerpo. Estamos juntos, estamos unidos. Donde está la cabeza está el cuerpo. Entonces, la cabeza es Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? ¿Y a dónde tiene que estar la iglesia? ¿No? Con Cristo, con la cabeza que es Cristo. Y ahí es donde derrama la savia, ahí es donde Él derrama la sabiduría, ahí es donde Él derrama bendición. ¿En dónde? En la iglesia, en la congregación de los justos. Ahí es donde la congregación de los santos, la congregación de los justos, es donde debemos estar. Entonces, dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿cómo? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, estamos en prueba, estamos en aflicción, entonces no vamos a creer. Entonces no voy a compartir, entonces no voy a predicar, porque estoy en prueba. Entonces no voy a invitar a nadie porque estoy en prueba, estoy en aflicción y nadie sabe cómo me siento. Vieras que algo interesante, ya estamos por otro lado, pero algo interesante de la aflicción, de la prueba, es que es como cuando se está en el desierto. Y el desierto era que se pasa solo. Usted puede tener 1000 personas a la par y usted se siente solo. Usted se siente sola. Usted dice, pero es que nadie me entiende. ¿Por qué? Porque los desiertos generalmente, ¿cómo? Se pasan solo. Entre comillas. Ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Usted puede tener toda su familia, puede tener el apoyo de todo el mundo, pero usted se siente solo ahí en ese momento se siente solo. Pero no está solo. Dios está con nosotros y Él no nos da nada de lo que no podamos sobrellevar. No nos va a poner una carga más grande de la que nosotros podemos llevar. Entonces, si estamos pasando por una prueba, una circunstancia difícil, una carga difícil, es porque usted tiene la capacidad de sobrellevar eso. Eso y mucho más, porque Dios nos da la oportunidad. Porque Dios nos da la capacidad ¿de qué? De avanzar, de saltar las pruebas, de saltar las aflicciones, de saltar los inconvenientes y seguir adelante. Eso solo en el Señor Jesucristo, eso solo en la fe. Por eso es la fe. Eso físicamente no es normal. Dice, pero ¿cómo? Si estoy todo enfermo, voy a ir, Dios te va a dar la salud, Dios te va a dar la oportunidad y vas a ir y vas a llegar. ¿Pero qué? Con fe. Fe sin obras, fe muerta. Ahí cae, ¿verdad? Ahí cae la situación. Entonces estábamos en Hebreos 11, ¿verdad? El libro de Hebreos 11, para leer un poquito, literalmente para leerlo, ya el tiempo se va acortando. Entonces, podemos leer el 11:3. Por la fe entendemos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí está la física cuántica diciéndonos, ¿verdad? Que de un fotón de energía salió todo esto y que la energía es una fuerza invisible. Y Dios es una fuerza sobrenatural, invisible, que creó todas las cosas. Entonces nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso a veces tenemos en poco, o a veces nos limitamos a creer, pero la palabra de Dios es todo. Por la palabra fue creado el universo. Por la palabra somos salvos. Por la palabra, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y nos creó a nosotros. Dios dijo es la palabra de Dios. Por la palabra fue creado todo. ¿Por la palabra de quién? De Dios. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Una y otra vez, constantemente Dios dijo, que es la palabra del Señor. 4. Por la fe Abel, que dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas.
Entonces, ¿cuál es el primer justo que hay, se nos presenta en la Biblia? A ver, aquí lo vemos, ¿verdad? Así como tal, dando testimonio que era justo, con esa palabra justo, Adán y Eva, claro, por supuesto, fueron justificados. Noé era un hombre, ¿verdad? Justo, ¿verdad? Y halló gracia delante de Dios. Pero aquí nos dice que Abel, por la fe. Entonces, por fe, él agradó a Dios y ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, Enoc, en el verso 5, ¿qué nos dice? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Pregunto, ¿estamos agradando a Dios? Qué interesante. Vamos a ir a Génesis, aunque ya no nos alcanza el tiempo. Vamos a ir a Génesis 5, 21 a 24. Génesis capítulo 5. Dice el 20. Vamos a ver un poquito antes del 19. Génesis 5, 19. 5, 19 dice: y vivió Jared, dice, después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. ¿Y qué? Y murió. 21. Vivió Enoc, ¿cuántos años? 65 años y engendró ¿a quién? Ok, Enoc era el papá de Matusalén. Y Matusalén es el hombre más longevo, el más viejo de toda la historia. ¿Que vivió cuántos años? 969 años nada más. Solamente casi 1000 años. Casi 1000 años y años como los de hoy y días como los de hoy de 24 horas, ¿verdad? 969 años. 22. Después de que engendró a Matusalén, ¿qué dice el 22? Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué? Y desapareció porque le llevó Dios. Pero ¿cómo? ¿Por qué le acontece esto a Enoc? Caminó con Dios. Y ahí es donde nosotros deberíamos de comprender que si no caminamos con Dios, no seremos llevados. Si los pecadores entendieran esto, que si no caminan con Dios, no serán llevados con Dios. Usted sabe que no, aquí en el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿A qué se le asemeja esta desaparición? Ustedes saben que Enoc es sombra de la iglesia, del arrebatamiento. Enoc no vio muerte. Los justos que estemos si estamos vivos en el arrebatamiento, no vamos a ver la muerte. Y aquí ya Dios de antemano, en el inicio prácticamente casi 6000 años, nos está diciendo que Él es capaz de hacer eso y más. Con los que caminen con Él. Los que no caminan con Él no serán arrebatados. Los pecadores no serán arrebatados. Pero no caminó con Dios, pues Enoc dice... caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Cómo vamos a desaparecer? La iglesia si estamos vivos. ¿En qué? En el arrebatamiento. ¿Verdad? Sinónimo de rapto, que no viene en la Biblia, sinónimo de zarpazo. Que se arrebatan, ¿verdad? Y se lo llevan. Así es sombra Enoc de la iglesia que va a desaparecer, dice, y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Cuando sea la venida, el arrebatamiento, la iglesia va a desaparecer. ¿Por qué?
que nos llevó Dios, ya, listo, ya está, se acabó tanto corre y tanto problema y tanta aflicción y tanta prueba y tanta angustia, pero antes, y estamos a las puertas de eso, ya todas las profecías están cumplidas, pero antes de que eso suceda, activemos la fe y demos un extra de obras, porque la fe sin obras fue muerta. Ahora sí prediquemos, ahora sí oremos mucho, ahora sí demos buen testimonio, reunámonos cada día más, estemos activos, estemos constantes, ¿verdad? Fervientes, sirviéndole a la obra del Evangelio, a la obra del Señor, entendiendo que nosotros mismos no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos esclavos de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Y necesitamos actuar como tal, ¿verdad? Como esclavos, como servidores, como hijos del Señor. ¿Haciendo qué? Lo que nos da la gana. Usted se alegra cuando su hijo hace lo que le da la gana. No, ¿verdad? ¿Qué nos gusta que hagan los hijos? Sean obedientes, que hagan la voluntad de su padre, que hagan la voluntad de su madre. Así, en esa misma forma, nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, haciendo su voluntad. Regresamos a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, y ya habíamos leído el 5. Hebreos 11, versículo 6. Nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted se acerca en oración creyendo que nadie lo está oyendo, eso no va a llegar a ninguna parte. Tenemos que creer que nuestra oración realmente está llegando al Señor, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 4:18. No, 4:12, perdón. Primera de Pedro 4, yo creo que ya las confundí. Vamos a corroborar mejor. Primera de Pedro creo que es 3:12 y 4:18 es otro. Primera de Pedro creo que es 3:12. Ya se los confirmo. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿A dónde está el rostro del Señor? Está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Quiénes hacen el mal? El pecador. El que no ha sido justificado por la sangre de Cristo continúa haciendo el mal de continuo, constantemente pecando, haciendo contra la voluntad de Dios. Recuerden que lo único que Dios no hizo fue el pecado, y su mejor creación, a imagen y semejanza que Él nos hizo, anda en lo único que Él no hizo, en el pecado. Entonces Él no puede estar contento con el pecador. Entonces Él escucha ¿a quién? Al justo, ¿verdad? Y los ojos del Señor están sobre los justos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Enoc agradó a Dios o no lo agradó? ¿Qué leímos? Agradó Enoc a Dios, ¿verdad? Y desapareció, se lo llevó juntamente con él. Por la fe, leemos un poquitito nada más para finalizar. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿verdad?, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé. O sea, ¿cómo hacer? ¿Cómo entender un poquito? Es que la actualidad no nos permite entender esto. Pero imagine que Dios le diga a usted que vaya a la cancha, a una cancha, a un lote baldío, y empiece a construir un barco. Después, ¿cómo se lo lleva para el mar? Esa es parte de la incredulidad de que la gente tenía. Bueno, ¿y quién va a mover 150 metros, el tamaño de un portaaviones, con 3 pisos? Eso es algo impresionante. ¿Quién va a mover eso? Pero ¿qué dice que Noé qué hizo?
7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿qué le advirtió Dios? No se había visto nunca un diluvio de esa forma. Una catarata en los cielos y que se abrían los abismos, los grandes abismos del mar, inundaban la tierra completamente. Pero Dios le dijo, vea, viene un diluvio, viene un montón de agua, así que empieza a hacer el barco. ¿Y qué dijo Noé? Se quedó en la casa tomando café. Se quedó brazos cruzados. Por temor. Dios constantemente en las escrituras nos está advirtiendo lo que viene. Viene un arrebatamiento, viene una gran tribulación, donde solo 144,000 judíos serán salvos. Donde los que no son judíos, donde los que no son israelitas, no serán salvos. Nos está advirtiendo que viene una catástrofe. Nos está advirtiendo en segunda de Pedro, ¿verdad?, que la tierra va a ser destruida por fuego. En aquellos tiempos fue anegada por agua, y ese fue el castigo de Dios con agua. Hoy por hoy será el castigo de Dios con fuego. Nos está advirtiendo, la gente no quiere creer. Nos está advirtiendo a nosotros que todos nuestros conocidos, que todos nuestros familiares que no han nacido de nuevo, van a ir al infierno eterno. Y nosotros no accionamos, no empezamos a hacer la barca, no empezamos a creerle al Señor, no empezamos a predicar, no empezamos a tener una comunión con Dios. Eso es algo importante. A veces me ha pasado que abrimos seminario en alguna parte, ¿verdad? Que algún hermano o una hermana me dice que vamos y hacemos seminario, pero resulta que durante el seminario no se congregan. ¿Usted cree que alguien despegado de la vid va a dar fruto? Una rama despegada de la vid va a dar fruto. Hay que pagar un precio. Yo soy la vid verdadera, dice Jesucristo, y tenemos que estar pegados a la vid, como dice San Juan 15, versículo 1 en adelante. Entonces hay gente que quiere dar frutos estando despegado de la vid, estando la rama en el suelo. Como un árbol de mango va a dar un mango si la rama está cortada, tirada en el suelo. Nosotros tenemos que estar pegados a la vid si queremos dar fruto. Si queremos predicar y ver los frutos, necesitamos estar en comunión con el Señor, en oración, en lectura, en la palabra, en la comunión con los santos. Hermano. Todos sabemos que dice que somos salvos por gracia. Esto por medio de la fe. Pero dice que es don de Dios. Habla de que nos da esa fe, es un don de Dios. O sea, que nosotros no somos incapaces de desarrollar eso. Hasta eso nos da el Señor. Un don. Hermana, nosotros somos tan limitados, es que no todo el tiempo, no vamos a Gálatas, pero nosotros somos tan insignificantes que en Job 25 nos dice, porque el hombre es gusano y el hijo de hombre también gusano. Somos tan limitados, somos tan débiles que ni tan siquiera tenemos fe. La fe nos la da Dios para que creamos en Él mismo. ¿A quién? Al que oye y cree y está dispuesto, al que es humilde, dichosos los pobres en espíritu, ¿verdad? Porque ellos el reino de los cielos, dichosos los pobres en espíritu. Tenemos un espíritu pobre que entendemos que no podemos alcanzar nada y permitimos que esa fe nos llegue. El apóstol Pablo dice que él también por medio de la fe creyó. Que la fe de Jesucristo, no de nosotros. La fe es un don que Dios nos da, como dice Efesios 2:8, ¿verdad? Que somos salvos por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Ni su fe, ni mi fe nos alcanza. No. Sino por la fe de Jesucristo. Es un don que Él nos da. Entonces yo eso lo comparo como en eso, ¿quién quiere ser millonario? ¿Verdad? Esa participación que hacen ahí. Entonces usted tiene 3 comodines. Usted puede responder sin los comodines. O puede tomar un comodín. Usted escucha la palabra y cree, tomó la fe de Cristo. Usted escucha la palabra y no cree, no tomaste la fe. Pero la fe no es suya, es de Cristo. Pero ahí está la parte importante, que viene por el oído. Aquellas personas que no se congregan, aquellas personas que no quieren ir al discipulado, aquellas personas que no quieren escudriñar o rumir las escrituras, no van a poder crecer. Si tenemos un niño
Ok, tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, está bien que no camine. Tiene 8 meses, está bien que no camine. Ya de 9 meses la mía caminó, ¿verdad? Desde los 9 meses, pero si tiene 1 año y medio y no camina, ya tiene 2 años y medio y no camina, ya está raro, ¿verdad? ¿A los cuántos empiezan normalmente, hermana, a caminar? De 8 a 1 año. Variado. Depende, sí, pero... Sí, digamos que de 1 año, 1 año y medio ya deberían de estar caminando. Ya 2 años y medio ya no es normal que no camine. Ya tiene 3 o 4 años y no es normal que no camine. Entonces sí o sí, ya tuvieron que haberlo llevado a control, a ver qué es lo que pasa, que no se desarrolla, que no está haciendo lo normal de un bebé con esa edad. Entonces resulta que en la fe, a veces tenemos 3 meses, tenemos 6 meses, tenemos 8 meses, tenemos 1 año, tenemos el año y medio y no caminamos. Tenemos los 2 años, los 2 años y medio y no caminamos. Tenemos 3 años, tenemos 4 y no caminamos y no pasa nada. Algo tiene que pasar, no es normal, no se está dando un crecimiento, no se está dando fruto. Entonces nosotros necesitamos poner las barbas en remojo y ver que la fe es por el oír, como dice la hermana, Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no escuchamos y escuchamos y escuchamos, no vamos a aprender, no vamos a entender, no vamos a accionar, no vamos a caminar. ¿Por qué? Porque nos falta oír y la palabra de Dios. Yo recomiendo los que trabajan y tal vez están ocupados con sus manos, audífonos, ahí escuchen la palabra. Si pueden oír música, no escuchen música, escuchen la prédica, escuchen la palabra en audio, ¿verdad? Estar constante, si puede escuchar prédicas, escuche prédicas de justos renacidos, claro está. Si no, no tiene sentido. Pero ahí nos estamos alimentando. Entonces, cuando usted se da cuenta, tiene una fe, una convicción de que sí es real, que Dios sí existe y que no importa lo que venga, Dios me va a sacar de esto. ¿Qué hace énfasis en la palabra el oír y oír? Lo dice 2 veces, enfatizando, entre más escuches, más lo vas a tener. Pero me encanta eso de que dice el oír y oír. El oír. Como la palabra nos muestra que y como si fuera poco, para agregar a esto, en Santiago también dice que no ser solamente oidores olvidadizos. Vengo aquí y se me olvidó lo que dijo el pelo. ¿Quién sabe qué era? Ni me acuerdo. Entonces, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Ok. ¿Cuál fue el tema de hoy que se repitió un montón de veces? Yo repito para ver si nos acordamos de aquí al miércoles, ¿verdad? Si no, ya se nos olvidó. ¿Qué es el tema? La fe, accionar. La fe sin obras, fe muerta. Entonces, un justo vivo, ¿qué tiene que hacer? Buenas obras. Sí o sí, tiene que hacer buenas obras. Y esas buenas obras van acompañadas. ¿Qué mejor obra? ¿Qué milagro más grande? ¿Qué forma de expresarle su amor a otra persona que llevando el evangelio, que llevando la palabra? Usted le puede comprar una casa y un carro y hacer de todo, que esa obra será una buena obra, pero más bien puede ser perjudicial. Si no le das el evangelio, vas a arruinar el espíritu de la persona, mami. Entonces, enfocado espiritualmente hablando y a nivel universal, no hay otro milagro más grande que el de la salvación. Entonces, ¿qué mejor obra hacer un justo renacido que la que envió el Padre al Hijo, a Jesucristo, a que hacer su voluntad? Como dice San Juan 6:38 en adelante, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad, sino que la del Padre. ¿Quiénes somos nosotros para hacer lo que queremos? Que nos da la gana, tan limitados que no podemos ni alcanzar fe. Dios tiene que darnos la fe en Él. Él nos da su fe, es un don que Dios nos da. Entonces, necesitamos creer. Así como creyó Noé, ¿verdad? Así como él cree, como él tiene una fe de que empieza a hacer una barca, no importa cómo se va a mover. Dios dijo que venía, viene. Dios dijo que esto se termine, se va a terminar. Dios dijo que el que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos, por ende va al lago de fuego. Y va a ser. Y si nosotros no creemos y no nos movemos, muchos de los que están a nuestro alrededor participarán de ese evento, lamentablemente.
No podemos llegar y abrir el corazón a alguien, meterle una Biblia en el corazón y cerrarla y ya se justificó. No, esto es un tema de, es un proceso, punto 1, de que nos abran las puertas y que la persona abra el corazón a la palabra, que la persona abra el corazón al evangelio. Nosotros no salvamos a nadie, eso sí se lo garantizo. Pero si llevamos la palabra sí salva. Ella sí, la palabra sí, nosotros no. Nosotros solo somos instrumentos, como lo fue Pedro cuando abrió su boca y empezó a predicar, 3,000. Siguió predicando, 5,000, 8,000. Pero nosotros somos instrumentos que llevamos la palabra. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio porque es poder, el poder de Dios para salvación, para salvar a alguien, está en el evangelio, no en nosotros. Pero nosotros, esta carne, este cuerpo, tiene que ser obediente al Espíritu y llevar el evangelio a otros. Porque Dios no envía otra forma, sino por medio de la locura de la predicación. 1 Corintios 1, versículo 22. La única forma en que alguien sea salvo es por la locura, porque para el mundo es locura, de la predicación de la palabra. Bueno, se nos ha ido el tiempo, de ahí para abajo usted empieza a leer y todos los que por la fe actuaron, por la fe caminaron. No dice que el que por fe y se fue a acostar a dormir, no dice que el que por fe y se quedó callado. No, por fe hizo esto o aquello, al punto de Abraham de que iba a sacrificar a su propio hijo. Tenía una fe tan grande que sabía que si él lo mataba, podía resucitarlo el Señor. Dice, vamos a ver, y con esto terminamos, del 17 al 19. Dice de Hebreos 11, 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ¿verdad? Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Se le dan las promesas de que va a tener una gran multitud y va a matar al único que tiene, con una esposa que ya no, y ya no va a dar más, ¿verdad? Entonces continúa diciendo, 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ok, ¿por qué Abraham hace esto? Y si tenía que matarlo, lo mataba. ¿Por qué? Aquí está el 19, la respuesta. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice, está bien, yo lo mato, pero él me prometió que por medio de él iba a tener descendencia, seguro lo vuelve a revivir. Pero vea la fe que tenía Abraham. Para empezar, yo creo que yo ni emprendo la caminata de 3 días para ir a cocinar al muchacho, ¿verdad? En holocausto. Para empezar, tenía entre 16 y 22 años aproximadamente. Ya estaba grande también. Y él fue, ¿sabe cómo fue? Como un cordero al matadero. El cordero va calladito. Isaac sombra de Jesucristo. Entonces, qué agradable como es la Biblia, cómo une todo. Pero, y que va al holocausto, ¿verdad? Que va a morir, pero Isaac no murió, Cristo sí murió. Esa es la diferencia. Entonces, Abraham sabía que si él lo mataba, Dios lo resucitaba. Ahí probó la fe de Abraham. Y su fe le fue contada por justicia. Pero entonces no solo se salvó por fe, sino por obras. Porque Abraham hubiera tenido fe. Dios le dice, dame a tu hijo. Y Abraham le dice, usted está loco, Dios, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a matar al único descendiente mío? Y usted me dijo que me iba a tener una descendencia. No. Entonces no aplicó la fe, no accionó. Es una fe sin obra. Pero la obra de ir al monte a entregar a su hijo en holocausto es lo que activó, esa fe activó esa obra, creyendo en que si lo mataba, Dios mismo lo resucitaba. Entonces, la convicción, la fe que usted tiene, que sea activada. No nos quedemos más quediticos, no nos quedemos más callados, no nos quedemos más sin orar, que no pase un día sin que estemos orando por San Ramón, por la iglesia, por los justos, por los renacidos, que aún no vemos, pero que van a venir. Por los seminarios que se van a abrir, por las casas que van a abrir puertas, por las personas que van a oír y van a creer. Entonces necesitamos, ¿tenemos fe? Ok, accionemos la obra y empecemos a caminar conforme a la voluntad y agrademos a Dios.
Y agradando a Dios vamos a desaparecer como Enoch si estamos vivos en el arrebatamiento. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento tan especial. Gracias, Señor, porque la fe entendemos que nosotros no somos capaces ni de tener fe, pero tú nos has dado una fe muy grande, Señor. Tú nos has dado tu fe y ahora creemos en ti. No solo creemos en ti, sino que tenemos la responsabilidad como justos renacidos de poder accionar, de poder hacer obra. La fe sin obra, fe muerta, Señor. Todos los que se activaron por medio de la fe tuvieron grandes frutos. Hoy te pedimos, Señor, que aquí en San Ramón todos, Señor, no salgamos así como oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra y activemos, Señor, que por medio de la fe se activen las buenas obras, se active la evangelización, se active la oración, se active la comunión entre hermanos para que juntos podamos romper las barreras, Señor Jesús, y podamos evangelizar y predicar a muchas personas más. Que haya muchas almas, Señor, con la seguridad de la salvación aquí en San Ramón, por medio de esta luz, de este faro, de esta iglesia, Señor, por medio de tu cuerpo que has puesto en San Ramón. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Okay. Vamos a ensayar entonces la canción. Están invitados. Acción en la fe. Va a cantar lindísimo el otro domingo. Acción en la fe.